Mis amados hermanos, este pasaje está en el contexto de la conquista de la tierra de Canaán. Y algo que me llamaba la atención al considerar este pasaje es algo que encontré en un artículo de la revista National Geographic que dice que hay 13 ciudades amuralladas con muchísima historia. Las ciudades amuralladas efectivamente son muy hermosas, y algo que destacaba precisamente ese artículo es que estaba, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén y Cartagena de Indias, nuestra Cartagena, como patrimonios culturales de la humanidad, junto con otras ciudades amuralladas de la historia. Pero en la antigüedad, mis amados hermanos, las ciudades amuralladas no habían sido construidas para ser hermosas, sino para ser fortines que repelieran los ataques enemigos, que dieran protección a los pobladores y que guardaran la ciudad de ataques enemigos. Y en este contexto es que este pasaje está enmarcado. En el contexto de una ciudad amurallada que tiene la intención de proteger a sus moradores. El pasaje, como lo acabamos de leer, inicia con una nota aclaratoria de la situación de la ciudad. Dice la escritura que la ciudad estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba la ciudad? Cerrada, bien cerrada. No entraba ni salía nada. La ciudad se había resguardado. Mientras Josué había tenido el encuentro con el capitán del ejército del Señor, en el pasaje que estuvimos considerando unas semanas atrás, Jericó se hallaba resguardada detrás de sus murallas con la confianza de que estaría a salvo del ataque de los israelitas. Ahora, para poder entender un poco acerca de esto, debemos considerar qué era Jericó, quién era Jericó como ciudad. Jericó fue construida en el año 9 a.C., por lo que se le considera una de las ciudades más antiguas de la historia. Los arqueólogos han evidenciado la existencia de murallas alrededor de la ciudad. Estas estaban ubicadas en una pendiente. De hecho, las murallas, algunas estaban empinadas en pendientes precisamente de tierra. Algunas alcanzaban hasta los 15 metros de altura, con cimientos en los muros y una zanja alrededor cavada hasta el lecho de la roca. Usted puede buscar esta información en internet para que se pueda dar una idea de cómo era esta ciudad. Las características de esta ciudad la hacían muy difícil para ser tomada por máquinas de asalto o por la excavación de túneles para llegar al interior de la ciudad. De hecho, por eso es que el autor tiene la intención de colocar esa nota. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, se había resguardado, y por sus características era muy difícil la toma de la ciudad. La ciudad estaba fortificada además con un anillo doble de muros. Eran 2 muros alrededor de la ciudad. Uno externo de casi 2 metros de grueso y el interno de casi 4 metros de grueso, y en el intermedio se colocaban troncos a lo largo de esto, de modo que se podían apoyar casas sobre las paredes. Y en una de ellas, de hecho, vivía la mujer llamada Rahab, aquella mujer que había recibido a los espías que habían sido enviados por Josué para espiar la ciudad. Debido a que Jericó estaba además construida sobre un muro, solo podía ser tomada subiendo una pendiente pronunciada, lo que la colocaba en una posición de desventaja para los invasores. Todo comandante militar, al observar la ciudad, sabría que ante esta circunstancia requeriría mucho tiempo, pues primero se tenía que debilitar la ciudad internamente a través de un asedio que podría durar meses, incluso hasta años, de modo que se impidiera el suministro de alimentos y provisiones, y logrando que la ciudad, por causa del debilitamiento y por causa del hambre, se rindiera. Pero este no es el caso aquí. Lo que nosotros encontramos en la historia es que Dios da una estrategia diferente a Josué, que no implicaría un sitio, un rodear la ciudad y quedarse allí a la espera de que la ciudad se debilitara. No se podría usar túneles, no se podría usar inclusive máquinas de asalto, que de hecho Josué no tenía, para poder lograr la conquista de la ciudad. Dios revela entonces su estrategia. Y muchos consideran que Josué debería estar asombrado por la estrategia que Dios está dando a la nación de Israel para la conquista de Jericó. Pero lo que yo veo en la escritura es que no hay ningún asombro por parte ni de Josué ni del pueblo. No hay duda de lo que Dios quiere hacer. El pasaje entonces tiene un propósito, mis amados hermanos. El pasaje quiere mostrarnos cómo Dios entregó esta primera ciudad de Canaán y que era vital para la conquista
del resto de la nación de Canaán. Esta era la ciudad más importante, por eso era la ciudad amurallada. Si Josué lograba conquistar esa ciudad, el resto de las ciudades serían relativamente más fáciles de conquistar. Hoy nos encontramos entonces en la segunda parte del libro, donde se nos narra las batallas del pueblo de Israel para conquistar la tierra, y que vamos a ir hasta el capítulo 12. Y esto nos deja ver cómo la mano poderosa de Dios está a favor de su pueblo, pero también nos lleva a considerar algunas preguntas que surgen cuando estudiamos este pasaje, particularmente dos preguntas que muchas personas se hacen. ¿Cómo un Dios de amor ordena la destrucción de toda una población? Eso es algo que algunas personas se preguntan, y que seguramente en alguna conversación usted podría encontrar personas que preguntaran cómo Dios ordena la destrucción de toda una ciudad. Debían morir hombres, mujeres y niños, animales, todo tenía que ser destruido. ¿Cómo Dios ordena esto? ¿Será que la estrategia que Dios estableció para Jericó es una estrategia que nosotros deberíamos replicar en este tiempo? ¿Deberíamos dar 7 vueltas, por ejemplo, aquí al barrio para tomar este barrio y conquistarlo? ¿Será esa la estrategia que Dios quiere? Pero no son los únicos elementos que podemos ver en este pasaje. También nos muestra el cumplimiento de la promesa que los espías habían hecho a Rahab y a su familia, entre otros elementos que vamos a poder aprender en este sermón que yo he titulado La conquista de una ciudad inexpugnable. La conquista de una ciudad inexpugnable. Y la primera escena en este relato la encontramos nosotros en los versículos 2 al 5, las instrucciones del capitán del ejército de Israel. Acompáñenme por favor nuevamente a Josué capítulo 6, los versículos 2 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Lo que encontramos en esta parte es las palabras que Dios dice a Josué. En ese encuentro que ha tenido Josué con el capitán del ejército de Dios, ahora recibe las instrucciones. Y eso fue lo que estuvimos considerando nosotros semanas atrás. Durante este encuentro, Josué tiene las indicaciones del comandante del ejército celestial. Y lo primero que le dice es lo que debe hacer. Primero, debe prestar atención a lo que va a hacer. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira. Y esa es la primera indicación. La primera indicación no es la estrategia como tal, sino mira, pon atención a lo que voy a hacer. Es como si le estuviera diciendo: está atento a lo que voy a hacer. De hecho es lo que dice la porción. Dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Josué, está atento, esto es lo que yo voy a hacer. Yo ya los he entregado. Está atento a lo que voy a hacer. Que estuviera atento. No es la primera vez que Dios le dice que mirara. En el capítulo 1, el versículo 9, Dios le dice lo mismo: mira, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. O sea, presta atención, Josué. Debes estar atento a lo que voy a hacer. Dios está garantizando aquí la victoria. Era algo que no debía ser puesto en duda. Por eso dice: yo he entregado. ¿Notan las palabras en qué tiempo están? Están en pasado. Nos recuerda que nosotros como creyentes somos llamados a obedecer la palabra de Dios, confiando en sus promesas y seguros de su plan perfecto para nuestras vidas, mis amados hermanos. De la misma forma que Josué tenía que mirar atentamente lo que Dios había mandado, nosotros debemos mirar perfectamente la palabra de Dios y el cumplimiento de cada una de sus promesas para nuestras vidas, seguros de su plan perfecto para nosotros. El problema, mis amados hermanos, es que a nosotros se nos olvida mirar atentamente a Dios. Es lo que el autor de los Hebreos le dice a estas personas en Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Mira atentamente a Jesús. Mis amados hermanos, lo mismo pasa en nuestras vidas. Y el rey de Jericó junto con todo su ejército serían derrotados. Pero la forma en que esto debía ocurrir no era con una estrategia que ningún
militar hubiera usado. Esta no era la estrategia de un militar, era la estrategia del Dios Todopoderoso. En los versículos 3 a 5 se nos dice que los soldados debían rodear la ciudad una vez en completo silencio durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarían trompetas sonando todo el tiempo, y el arca del pacto sería llevado por otros sacerdotes. Así que Josué no tarda en dar a conocer al ejército las instrucciones, lo que nos lleva a la segunda escena de este pasaje, que son las instrucciones para los sacerdotes y el ejército. Las instrucciones a los sacerdotes y al ejército, versículo 6 al versículo 11, dice la palabra del Señor. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Esas son las instrucciones. Las primeros en recibir las órdenes y la estrategia fueron los sacerdotes, quienes tenían que llevar el arca y las 7 trompetas. Los sacerdotes tenían una función que cumplir de acuerdo a sus responsabilidades, y esto nos deja también una enseñanza como iglesia, mis amados hermanos. Porque cada uno en el pueblo de Dios tiene una responsabilidad que debe llevar a cabo con la que se le ha asignado de acuerdo a su don. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que debe llevar a cabo de acuerdo al don que ha establecido para nosotros. Romanos capítulo 12, el versículo 3 al versículo 8 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, el versículo 3 al versículo 8 dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; o el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; y el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un don dado por Dios. De la misma forma que Dios había establecido unas responsabilidades para los sacerdotes de acuerdo a su don, cada uno de nosotros debe llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada. Y el Señor establece aquí diferentes dones. Y note que no estoy leyendo una lista de dones extraordinarios como la encontramos en otras partes de la palabra de Dios, sino dones que nos llevan a servirnos los unos a los otros. Lo sencillo de los sacerdotes en ese caso era llevar las trompetas y llevar el arca, pero tenía que cumplir. Pero mis amados hermanos, en medio de todo esto, algo que podemos notar es que los sacerdotes no cuestionan la orden, sino que llevan a cabo lo que se les ha indicado. Es evidente que ellos no son además los protagonistas. ¿Quién es el protagonista en la historia? Dios mismo. No hemos contado las veces que aparece el arca del pacto de Jehová, pero allí está, en todo el centro de la historia. Es el arca, la presencia misma del Dios Altísimo en medio de su pueblo. Y esto era un recordatorio para el pueblo que era evidente que Dios estaba en medio de ellos. Ya lo habían visto inclusive en el cruce del río Jordán. ¿Quién estuvo en el centro del río? ¿Quién estuvo en la mitad? ¿No fue Dios mismo representado a través del arca? Dios estaba allí en medio. Así que esa visión era para el pueblo de quien iba a tomar la ciudad. Cuando este pueblo cruzó el río en seco, ahora el arca iba en medio de ellos. La conquista entonces estaba garantizada. Josué organiza entonces el ejército, primero ubicando al frente un grupo y luego en la retaguardia. Esos eran los que llevaban las armas
para la batalla. Pero el arca siempre iba guiando. Los sacerdotes tocaban las trompetas delante del Señor. Versículo 8. Josué capítulo 6, versículo 8. Así que Josué hubo hablado con al pueblo, los sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaban las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Lo siguiente que hace Josué es indicar que debían guardar silencio hasta que se diera la orden de gritar. Y el versículo 11 nos muestra algo muy interesante, que no es el pueblo y no es los sacerdotes los que llevan el arca alrededor de la ciudad, sino que es el arca del Señor la que iba alrededor de la ciudad. Mire el versículo 11. Dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Este detalle no lo podemos pasar por alto, porque ¿quién es el que se va a encargar de conquistar la ciudad? Dios mismo. Por eso el arca es la que va guiando. Era Dios quien entregaría la ciudad para que fuera tomada. Como dice un comentarista, Dios es el Rey divino que debe estar en medio de su pueblo, en su corazón y en el centro de su vida. Y eso es algo que nosotros deberíamos aprender también. No hay acción que emprendamos en que no deba estar Dios y su palabra como guía en nuestro centro. No hay acción que emprendamos en que no deba estar Dios y su palabra como nuestro guía y nuestro centro. ¿Saben cuál es el problema, mis amados hermanos? Que nosotros queremos hacer conforme a nosotros queremos y nos olvidamos de Dios. Se nos olvida pedir su guía. Es lo que habla precisamente Santiago en su carta. A veces nosotros hacemos planes y se nos olvida consultar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese es un grave error, mis amados hermanos, que nosotros debemos cambiar. Mis amados hermanos, todo parece indicar que la siguiente escena es una muestra de lo que se llevó a cabo en esta extraña estrategia, y que nos lleva entonces al tercer punto: la marcha de los 6 primeros días. Versículos 12 al 14. Miren cómo se llevó a cabo la estrategia. Versículos 12 al 14. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. La estrategia se lleva a cabo, y noten, es muy temprano. Josué junto con los sacerdotes y los soldados se disponen a dar la vuelta, y esto se cumplió 6 días fielmente. 6 días. Ahora, yo quiero que se imaginen por un momento cómo vieron esto las personas que estaban desde la muralla, los vigías, los soldados, toda esta extraña procesión. ¿Cómo se lo comunicarían al rey de Jericó? Yo me imagino algo como esto: Señor, hay movimiento en el campamento israelita. De inmediato el rey preguntaría: ¿y qué hicieron? ¿Cuál fue su movimiento? Ellos responderían, los soldados responderían: dieron un rodeo a la ciudad en silencio, y solo se oía el sonido de las bocinas, de los cuernos de carnero. Ese es el informe. ¿No hicieron nada más? No, Señor, no hubo ningún otro movimiento. Esto no era un asedio normal. No era lo que se esperaría. De seguro Jericó habría enfrentado asedios de sus pueblos enemigos, pero los habían sorteado porque era una ciudad fortificada grandemente. Pero esto no era un asedio normal. Pero no había que dejar de estar alerta, seguramente indicaría el rey. El segundo día, de manera similar, hicieron lo mismo. Y yo creo que en este momento los soldados desde las murallas empezaron a burlarse de los israelitas. Miren, allá vienen esos locos. Que este ejército se ha vuelto loco. Miren, solamente están dando vueltas allí y suenan unas trompetas allí. El actuar de los israelitas, mis amados hermanos, como muchas veces nos ocurre a nosotros, necesita fe y confianza en el Señor. Nosotros necesitamos la misma confianza en el Señor, que de seguro estaban confiados ellos en el plan que el Señor se había propuesto. La pregunta que nosotros debemos hacernos es si nosotros confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas. Porque como iglesia debemos aprender a confiar en el plan que Dios ha establecido para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra comunidad.
y que está claramente establecido en la palabra. Muchas veces no confiamos en las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra y creemos que nuestros planes son mejores. Como les menciono, como pasa en Santiago, a los que dicen hoy iremos y haremos esto y aquello, a veces consideramos que son planes mejores. Y en muchas ocasiones, especialmente en aquello que requiere valor, como la predicación de la palabra del Señor, como compartir el Evangelio, como ser testigos del Señor, requiere mucho valor. Y en ocasiones no actuamos de acuerdo a su palabra, actuamos de acuerdo a nuestros planes o a nuestras estrategias, y por eso no logramos los resultados que Dios quiere. Y es por ello, por lo que debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Este pueblo no se le requería cuestionar la orden del Señor, pero necesitaban de fe y de confianza en aquel plan que Dios estaba llevando a cabo. Mis amados hermanos, en ocasiones nuestro actuar y en la vida que vivimos, también esto va a causar la burla de otros. Nuestro actuar, nuestro comportarnos como creyentes, si somos fieles, va a causar la burla de otras personas. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla a la iglesia en Corintio y les aclara esa misma idea en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18 al 31. Escuche lo que dice el apóstol en esta porción. 1 Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y yo creo que en el pasaje que estamos estudiando hoy, en Josué capítulo 6, se evidencia esto. No fue por la sabiduría o las capacidades militares del pueblo de Israel, ni el liderazgo de Josué, sino es por la sabiduría y el poder de Dios, porque en la sabiduría de Dios y aún en lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y Dios es más sabio que los hombres. Dice Pablo en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Josué tenía que entender eso, el pueblo de Israel tenía que entender eso. Esta primera conquista no era para su gloria, la gloria le pertenecería a Dios. Y si en algo nosotros nos debemos gloriar, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras capacidades, es en el Señor en el que hemos confiado. Es en el Señor que nos ha dado su palabra para que nosotros nos sometamos a ella. Es en el actuar de acuerdo a su plan que nosotros debemos actuar. Y tenemos que estar seguros de su plan para nosotros. Y esto, mis amados hermanos, es lo que nosotros deberíamos hacer también, delante del Señor. El Evangelio es locura. Como dice Jeffrey de León, el Evangelio es, y la gracia es ofensiva y escandalosa. Porque Dios le place salvar de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Él no escoge a los sabios y a los fuertes de este mundo, sino nos escoge a nosotros sencillos. No por nuestro conocimiento ni por nuestras capacidades. Lo mismo había hecho con el pueblo de Israel. No era por su
poderío militar, no era por su fuerza, no era por su sabiduría, no era por su inteligencia. Josué no fue escogido por su liderazgo. Es porque Dios se place usar instrumentos sencillos en sus manos. Eso es locura para el mundo, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y es como lo dice Pablo en los Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si de algo tú debes estar convencido de eso. Para los que no creen, eso es locura. Pero para los que creemos, para los que hemos sido llamados, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que sigamos predicando y viviendo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Dios ha prometido además estar con nosotros para que podamos llevar adelante la tarea que Él nos ha encomendado como iglesia, en la extensión del reino suyo. Y eso es un llamado a ser valientes a predicar la palabra del Señor. Dios, de la misma forma que estuvo con Josué a través del arca que representa su presencia, hoy está con nosotros por medio de Cristo, a quien se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso es que nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio y predicar a otros acerca de la salvación que nosotros hemos recibido. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que tenemos de Él la seguridad y la certeza que podemos enfrentar cualquier circunstancia que tengamos enfrente. ¿Por qué entonces desconfiamos? Y a veces nuestra desconfianza no se expresa con nuestras palabras, se expresa por nuestra falta de acciones. ¿Saben qué hacemos nosotros? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra del Señor, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de buscar la comunión con los creyentes. Allí estás demostrando tú tu falta de confianza en el Señor. Y eso es lo que no debemos hacer. Tomando en cuenta este pasaje, debemos hacernos una pregunta también. ¿Será que la estrategia dada por Dios a Josué en Jericó era una estrategia o es una estrategia que debemos replicar en estos días? ¿Será que esa es la estrategia que deberíamos hacer, por ejemplo, ahorita que tenemos que pensar en evangelizar este barrio, predicar en este barrio? ¿No? Mis amados hermanos, nos vemos dentro de 8 días, vamos a dar una vuelta al barrio Florencia. En silencio todos. Y yo voy tocando el saxofón. ¿Será esa la estrategia? Porque yo he escuchado muchos líderes de iglesias hablar acerca de dar 7 vueltas a la ciudad o al barrio para que las fortalezas espirituales caigan y para poder conquistar. ¿Será eso lo que tenemos que hacer? Basados, mis amados hermanos, estos líderes están basados en una mala interpretación de este pasaje. No vemos este método de la conquista de Jericó en ninguna otra parte en la Biblia. No hay ninguna otra escritura en la porción, en la palabra del Señor, en donde se replique esta misma estrategia. Así que esa idea carece de un fundamento total. Eso no significa que no tenemos una lucha espiritual, por ejemplo, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero el Señor nos ha dado las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Tenemos, por ejemplo, la armadura de Dios con la que podemos resistir los ataques del enemigo. Pero decir que la estrategia que debemos replicar es la de dar 7 vueltas a un lugar determinado cae totalmente de su peso. No tiene sentido. Eso es una espiritualización, es un fallo en este pasaje cuando se ha interpretado de esa manera. Así que si tú has escuchado a un líder de esa forma, hablar de esa manera, pues creo que estaban interpretando este pasaje. Uno no encuentra, por ejemplo, a Jesús dando 7 vueltas a Jerusalén, o a Pedro, o a Pablo, ninguno de ellos. Más bien si encontramos otras cosas en la escritura que nosotros deberíamos hacer. Lo que sí podemos hacer es poder tomar los principios transferibles de esta porción. Y algo que sí podemos ver es cómo nosotros somos llamados a la obediencia, así como lo mencionaba María hace un momento, la dirección. Somos llamados a ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes al mandato que Dios ha establecido para con nosotros, obedientes en entender lo que dice la escritura y seguir sus mandamientos. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, seguir su palabra y sus instrucciones para nuestras vidas. Así que, si tú escuchas a alguien que te invita a dar 7 vueltas a un lugar para derribar fortalezas o conquistar algo, por favor, con mucho cariño, con mucho amor le vas a decir: estás malinterpretando el pasaje de Josué capítulo 6, por favor, vuélvelo a leer, revisa allí lo que dice la palabra del Señor.
Mis amados hermanos, el relato continúa y la escena cambiará el séptimo día, y el pueblo sabía lo que acontecería. Por tanto, para ellos, yo creo que la tensión se había acumulado. Cada día que pasaba y cerca del séptimo día, la tensión en el pueblo de Israel debía haber sido mayor. Lo que nos lleva de paso a el siguiente punto en este pasaje, el cuarto punto, la marcha del séptimo día y la toma de la ciudad. Versículo 15 al versículo 21, dice la palabra del Señor: y el séptimo día se levantaron al despuntar del alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad. Todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo parece indicar que la estrategia continuaría así de seguro, que los soldados que estaban en la muralla ya no estarían ni prestando atención a los locos que estaban dando vueltas allí a la ciudad. Pero todo eso cambiaría el séptimo día, porque muy temprano en la mañana el pueblo se levantó siguiendo las instrucciones dadas anteriormente. El ejército israelita no dio una vuelta, sino 7 ese día. La estrategia había cambiado. Y fue cuando la orden fue dada. Sonaron las bocinas, sonó la alarma en ese momento, y el pueblo de Israel gritó. Y aquí es cuando Josué da las indicaciones de las instrucciones para la toma de la ciudad. La ciudad sería anatema. La palabra anatema es un término griego que dice totalmente destruida. Totalmente destruida. Esto es dedicada o entregada como botín para Dios. La ciudad entera sería entregada para la posesión de Dios, un botín que solo le pertenece a Él. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Dice el versículo 18: pero no ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, ni lo turbéis. Así que la indicación es clara: ellos tenían que destruirlo todo y guardar lo que se tenía que guardar para Dios. Un comentarista dice inclusive lo siguiente: todo le pertenecía al Señor, ya que Dios ordenó la guerra y representa su juicio sobre los cananeos. Los israelitas estaban en una misión divina bajo las órdenes de Dios como su comandante, ya que era su guerra, no la de ellos, y él era el vencedor, el botín le pertenecía. En la antigüedad, cuando los ejércitos conquistaban las ciudades, lo que se hacía era un botín de guerra y se repartía entre los soldados que habían peleado la batalla. Ustedes van a encontrar en la palabra del Señor varias partes en donde se dice repartieron los despojos. Los despojos era precisamente lo que quedaba del campamento y de las pertenencias de aquellos soldados que habían sido derrotados. Era como una costumbre que para la guerra esos ejércitos salían siempre con sus pertenencias, como con toda su riqueza, una forma de mostrar su poder además. Pero cuando eran vencidos, esas riquezas pasaban al ejército vencedor. Pero en este caso Dios establece una norma para el pueblo de Israel. O una norma no, una excepción. Era la primera ciudad y esa ciudad le pertenecía al vencedor. ¿Y quién era el vencedor? Aquel que había salido a pelear. ¿Quién había salido a pelear? Dios. La estrategia le pertenecía a Él. Él era el que iba guiando al pueblo. ¿Quién era el vencedor? Dios. Así que todo le pertenecía a Dios. Pero aquí se nos hace una nota aclaratoria: solo Rahab y su casa serían guardados porque escondió a los mensajeros que habían sido enviados a la ciudad. Por eso la nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías.
Así que la razón de la advertencia está en los versículos 18, 19, como ya leímos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Todo esto nos va a servir precisamente de antesala a lo que veremos nosotros confiando en Dios la próxima semana, y que nos mostrará lo serio que es de desobedecer a Dios en cuanto a sus instrucciones. Lo serio que es desobedecer a Dios en cuanto a sus instrucciones. Por eso, nuevamente, la Nueva Traducción Viviente lo expone mejor, más claramente. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquelo en el tesoro del Señor. La instrucción es clara. ¿Qué era lo que debía hacer? El versículo 20 nos muestra el resultado. La muralla cayó y el pueblo entró y tomó la ciudad. Destruyeron por completo a todos sus habitantes, incluidos sus ganados. Nada se podía quedar con ellos. Pero este pasaje nos lleva a considerar también una de las más grandes objeciones hacia la fe cristiana, hacia lo que nos enseña la palabra del Señor y que presenté en la introducción. ¿Cómo es posible que un Dios de amor ordenara la destrucción de toda una población? De seguro usted lo ha escuchado en varios lugares. Sin lugar a dudas, esta es una de las escenas que debemos considerar en toda la Escritura, porque la Biblia nos cuenta esta historia y no oculta los detalles. Nos está contando la historia tal cual pasó. ¿Qué podemos responder entonces al respecto? ¿Será que Dios ordenó aniquilar a todo un pueblo en este caso? ¿Sería eso lo que Dios ordenó? De ninguna manera, mis amados hermanos. Dios es un Dios, un juez fiel que está ejecutando un juicio contra una nación impenitente y no arrepentida. Eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Dios está ejecutando un juicio contra una nación impenitente y no arrepentida. Piensen en esto, mis amados hermanos. Dios hubiera podido decirle a Josué: Josué, da las 7 vueltas que dieron el 7º día, griten y las murallas se van a caer el primer día. Dios hubiera podido dar esa orden de inmediato, ¿cierto? Pero ¿por qué esperar 7 días para hacer toda esta procesión y todo este proceso? Dios está dando tiempo a esta nación para que se arrepienta, un tiempo suficiente en el cual el pueblo se hubiera podido rendir y arrepentirse. No es el único modelo que nosotros encontramos en la Escritura. Por ejemplo, nosotros vemos que Noé predicó durante 120 años antes del diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 5, dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predica el Evangelio, por eso es pregonero de justicia. El tiempo que duró construyendo el arca era un tiempo que estaba llamando a su generación a arrepentirse, pero no se arrepintieron. Dios había anunciado, de hecho, a Abraham en Génesis capítulo 15, el versículo 13 al 16, lo que haría. La Nueva Traducción Viviente nos dice: 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Allí está. El tiempo en el que la iniquidad llegó al colmo de esta nación fue en ese momento en el que ellos están allí. Habían pasado 400 años desde Abraham hasta Josué. Cada vuelta, como les digo, era una oportunidad de salir de la ciudad y arrepentirse al único Dios verdadero que estaba en medio del pueblo. De hecho, ellos eran conscientes de eso. ¿Recuerdan cuando Dios envió a los espías? Lo que ellos dijeron: el pueblo conoce lo que ha hecho. Rahab dijo esas palabras: el pueblo sabe lo que Dios ha hecho. Pero ellos prefieren guardarse, sentirse protegidos en sus murallas, pensando que allí van a estar seguros, y no se arrepienten. Solo una mujer hace caso. El Dios verdadero estaba en medio de su pueblo. Y Dios no juzga a un pueblo por ser tal o cual. Él no juzga a un pueblo indiferente de otro pueblo. Juzga por sus pecados. De manera similar en que Dios mismo lo hizo con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 9, el versículo 1 al versículo 6,
dice estas palabras. Deuteronomio capítulo 9, el versículo 9 al versículo 6 dice de la siguiente manera: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y muralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de duro servir eres tú. La condición de la nación de Israel no era diferente a las demás naciones. Ellos tenían que ser conscientes de esas realidades. Muchas personas no pueden conciliar entonces como un Dios de amor, como Dios juzgue el pecado. Pero si Dios no juzga el pecado, no sería justo y mucho menos amoroso. Dios tiene que juzgar el pecado. Sería un juez injusto si, viendo un delito que se comete, no juzga de acuerdo a la justicia. Los pecados por los cuales se juzgaban estas naciones, por ejemplo, incluían el sacrificio de niños, quemándolos a un ídolo abominable que se llamaba Moloch. Y Dios está diciendo que estas prácticas y estos rituales no tenían que ser practicados por la nación de Israel. Hoy terminamos nuestra lectura del libro de Levítico, pero leyendo Levítico, el capítulo 18, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Levítico 18, versículo 24 al versículo 30. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no os hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Y el versículo 1 y 2 del capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. El llamado para esta nación era que fuera santo. Ellos son llamados a ser santos, a no comportarse y a no hacer las maldades que habían cometido estas naciones. Dios toma con seriedad el pecado, y siempre ha sido así. Pero también extenderá su misericordia, de modo que unos reciben justicia y otros reciben misericordia. Lo que nos lleva entonces a la quinta escena de este pasaje. Rahab y su casa son salvados. Versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel.
y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Josué indica entonces a los espías que vayan a salvar a esta mujer que los había guardado a ellos. Por la historia sabemos que la mujer vivía en la muralla, ¿no? Lo que nos lleva a suponer que no toda la muralla cayó, sino que gran parte de ella, una parte considerable de seguro cayó, de modo que el ejército pudo pasar y tomar la ciudad. Pero estos hombres acuden entonces a la casa que estaba marcada según las instrucciones dadas y sacaron a salvo a Rahab y a su familia como lo habían prometido. Pero de inmediato no la llevan a habitar entre el pueblo, sino que la dejan para que se limpie, para que se purifique y pueda entonces habitar entre el pueblo. Y algo, mis amados hermanos, que yo meditaba en este pasaje, que me llamaba mucho la atención y que no puedo dejar pasar por alto, es la idea de un mensaje que salva. Porque el mismo mensaje que salvó a Rahab y a su familia es el mensaje que condenó al resto de la población. El mismo mensaje que salvó a Rahab es el que condena a la nación de Jericó. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice que fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Esos hombres, estas mujeres, no obedecieron al Señor, pero ella recibió a los espías en paz y fue salvada. El Dios que hizo temblar a los habitantes llevó al arrepentimiento y a la fe a esta mujer y a su familia. Pero los demás quedaron en su condición y actuaron en su maldad y creyeron que estarían seguros en la muralla, pero Dios les demostró lo contrario. Esta mujer recibió entonces misericordia y su salvación fue un regalo de gracia, y todo por la fe con la que recibió a estos espías. Y cualquiera que la viera, mis amados hermanos, ya no la vería entonces como aquella mujer que había sido prostituta. Ya su vida cambiaría. Y esto tiene una aplicación para aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana. El mensaje de salvación que se está predicando te puede salvar, pero también te puede condenar si no lo escuchas con fe y si no vienes a Él en arrepentimiento y fe. Cuando Pedro predicó su mensaje en Hechos capítulo 2, el versículo 38, les dijo a los que le oyeron: arrepentíos, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Y esto nos lleva a considerar entonces este proceso de salvación. En una ocasión le preguntaron a Jesús por un suceso con Pilato, aquel gobernante romano que estaba sobre la nación de Israel en ese tiempo y que había incluido a unos galileos que habían muerto. En Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, dice la palabra de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, el versículo 1 al versículo 5. Y quiero invitarle a que vaya conmigo allí y lo lean. Dice la palabra del Señor: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Lucas 13, perdón, estoy leyendo Lucas 15, Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Algunas personas consideraban que estos habían sufrido esta circunstancia porque eran más pecadores que los otros. Pero miren lo que dice Jesús: os digo no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si hoy me estás escuchando y no has venido en arrepentimiento y fe al Señor, estas palabras son para ti. Este mensaje que salvó a Rahab, este mensaje que ha creído esta comunidad del Evangelio que salva, te puede condenar si no lo escuchas. Hoy es día de tu salvación. Mis amados hermanos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
y tenemos que tomar con seriedad el mensaje que estás escuchando. Pero también es para nosotros como creyentes. El mensaje de la obediencia al cual nos está llamando el Señor es resultado de nuestra salvación. El pueblo de Israel había experimentado la salvación de Egipto. Habrían cruzado el Jordán. Ahora ellos debían ser obedientes y debían permanecer en esa obediencia. No obedecer ese mensaje traería consecuencias. Así que déjame preguntarte, ¿escucharás el llamado del Señor e irás a Él en arrepentimiento y fe? ¿O seguirás con un corazón endurecido? Mira, hoy es día de salvación, no esperes más porque tal vez sea demasiado tarde. Tal vez hoy sea la única oportunidad que tengas de ser salvo. Como dice el pastor Nathan Díaz, la única razón por la cual el juicio de Dios no ha sido final sobre individuos y naciones inicuas es porque Él aún está guiándolos diariamente al arrepentimiento. Como dice Romanos 2:4, o tenéis poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Miren, la salvación de Rahab nos muestra que Dios tuvo misericordia y complementa lo que veíamos en el punto anterior. El mensaje de toda la Biblia, dice un autor, dice: el mensaje de toda la Biblia es la justicia de Dios en traer juicio contra el pecado, la paciencia de Dios en demorar el juicio y la misericordia de Dios en proveer perdón del juicio, la gracia de Dios en dar salvación del juicio a aquellos que merecen condenación y el amor de Dios demostrado en derramar el juicio sobre su propio Hijo en nuestro lugar. Mis amados hermanos, solamente nos queda un punto y con esto quiero finalizar. La sentencia final de Josué, versículo 26 al versículo 27. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esa es la sentencia final de Josué. El pasaje finaliza con las palabras de Josué acerca de la ciudad destruida. No debía ser reconstruida. Así que las siguientes generaciones tendrían que ver esas ruinas de esa ciudad y recordar que esa destrucción había sido decretada por Dios por causa de su idolatría y de su maldad. Ver las ruinas sería un recordatorio para la nación de Israel. Un recordatorio de lo que ocurría si caían en vicios como los que había caído la nación de Israel. Un recordatorio de lo que ocurre cuando no se es obediente a la palabra del Señor. Pero, como podemos ver, siempre hay maldad en el corazón humano. Hombres inclinados al mal. Y siglos más adelante, un hombre llamado Acab, rey de Israel, reconstruyó la ciudad de Jericó. Y dice en 1 Reyes capítulo 16 versículo 34: fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Seguro. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó transmitido por Josué, hijo de Nun. ¿Quién dio ese mensaje? No fueron palabras de Josué, fue transmitido por el Señor. Dios toma con seriedad el pecado y debemos tomarlo con seriedad nosotros. ¿Cómo estás tratando con la desobediencia en tu vida? Es algo que no podemos tomar a la ligera y que, como les digo, estaremos considerando la próxima semana. Es que estoy dándoles el spoiler de la próxima semana para animarlos a venir. Debemos considerar esto seriamente. El pasaje finaliza con una nota editorial acerca de lo que Dios estaba haciendo por medio de Josué, mostrando que estaba cumpliendo lo que había prometido anteriormente. Mis amados hermanos, solo me resta mencionar, creo que hay una frase final, Nicolás, puedes colocar allí. Todos nosotros tenemos que experimentar el batallar con fe, como lo hizo Josué. Y algo que yo puedo encontrar en esta historia es que Dios es fiel en cumplir su promesa de que entregaría la ciudad de manera milagrosa. Una ciudad que parecía inexpugnable, porque estaba cerrada, era una fortaleza impenetrable. Inexpugnable significa que resulta imposible alcanzar, vencer o persuadir.
Pero mis amados hermanos, algo que nosotros podríamos considerar de esta manera con el Señor no es así. El pueblo en este caso no tenía que ser un agente pasivo, tenía una responsabilidad, seguir las instrucciones para ver cómo Dios haría este milagro, y eso requeriría fe y confianza en el Señor, en seguir sus instrucciones. Y es por eso, como lo dice el autor de Hebreos, que fue por la fe que ellos tomaron y conquistaron la ciudad de Jericó. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a considerar lo siguiente, y con lo que quiero finalizar: no hay batalla tan grande que con Dios no podamos ganar, y no hay muralla tan grande que con Dios no podamos escalar. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué dudamos cuando Él nos ha enviado a proclamar el Evangelio, que tiene el poder para derrumbar las murallas de la duda en los corazones de los hombres? Así que con la fe puesta en Dios, no hay nada inexpugnable, no hay nada que resulte imposible de alcanzar, no hay nada que resulte imposible de vencer, no hay nadie que no sea imposible de persuadir. Así que confía en el Señor, confía en el Señor, y oremos para que el Señor nos ayude a aplicar los principios que hoy hemos visto en este pasaje, y que podamos comprender la realidad espiritual de la Escritura, y que podamos ver cómo este Dios fiel, que cumple sus promesas, nos ha dado en Cristo algo mucho mejor que una tierra, porque Él nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. Quiero invitarles a que estemos orando en esta mañana y demos gracias al Señor. Soberano Señor Dios, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a mirar cómo para nuestras vidas también tenemos que enfrentar distintas circunstancias y distintas situaciones, Señor, que parecen inalcanzables. Como en ocasiones nosotros tenemos que ser obedientes a tu palabra, Señor, cuando a veces nos cuesta. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, y que de la misma forma en que Josué y el pueblo de Israel tuvieron fe y la confianza en ti, Señor, para ver estas murallas derribadas, Señor, nosotros podamos ver, porque no hay batalla, Señor, que no podamos vencer si tú estás de nuestro lado. No hay muralla que no podamos escalar si tú no estás a nuestro lado, Señor. Oh Señor, ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en ti, y te pedimos, Señor, como lo dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la confianza en ti, Señor, para que podamos ver tu obra realizada en nuestras vidas, Señor. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Y estamos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.